Bienvenidos a todos y muchas gracias por acompañarnos. Nos da mucho gusto poder reunirnos con ustedes, con todos los que nos acompañan el día de hoy y poder compartir las perspectivas clave de precios de transferencia en nuestra región. Precisamente en este webinar, ese es el punto que nos ocupa, platicar acerca de las operaciones intercompañía y cómo éstas han cobrado gran relevancia no solamente en algunas jurisdicciones, sino a nivel internacional. Para ello, hemos reunido a un equipo de expertos en nuestra red que podrán platicarnos acerca de los aspectos más relevantes en cada una de estas jurisdicciones y cómo podemos abordarlos desde el punto de vista de negocios, desde el punto de vista de la eficiencia, de la competitividad y, por supuesto, cómo Russell Bedford puede apoyarlos en cualquier consulta que tengan. Siendo así, les agradecemos nuevamente su participación y les recordamos que a lo largo de todo este webinar podrán ir haciendo consultas y preguntas en el chat. Nuestros expertos a lo largo del webinar podrán ir contestando estas preguntas y también al final, si tenemos algo de tiempo, daremos lectura a alguna de ellas. Por supuesto, esta invitación es para que participen activamente también con nosotros. Al final de la presentación verán los correos electrónicos y los contactos de cada uno de nuestros panelistas que iré presentando conforme vayan participando. En este caso, vamos a empezar nuestro webinar con nuestro primer participante, Airam, de España. Muy bienvenido. Hola, Van a ir Cecil. viendo a los panelistas a lo largo de la reunión, que se van a ir conectando. Les vamos a ir presentando aquí un breve resumen de apoyo visual para cómo vamos a ir llevando el programa. Ahora, Airam, para ir empezando con esto, ¿nos puedes platicar, por favor, en España, ustedes, ¿cómo ven los ajustes socio-sociedad? ¿Cuál es el enfoque que suelen seguir las autoridades fiscales españolas? Porque hemos escuchado mucho a lo largo de estos meses que existe un enfoque un tanto más agresivo de parte de las autoridades fiscales en España. Tú que estás en el día a día, ¿cómo lo ves? Muchas gracias, Cecil. Pues efectivamente, al final las operaciones socio-sociedad, es decir, aquellas operaciones que tocan de una parte a una persona jurídica y de otra parte a una persona natural o una persona física, están en el foco de la administración tributaria en España y lo estamos viendo en nuestro día a día. Al final, el enfoque que le está dando la administración depende, como no puede ser de otra manera, del caso particular. Y al final, uno de los aspectos clave es qué tipo de sustancia o qué tipo de actividad, esta parte de sustancia que nos gusta tanto a los precios de transferencia, tiene esa persona jurídica. Entonces, si es, pensemos por poner un ejemplo, la típica sociedad profesional en la que un socio persona física ejerce, valga la redundancia, su actividad profesional como arquitecto, abogado, youtuber, que está muy de moda. Es decir, una persona que en vez de actuar como autónomo o como profesional persona física, constituye una sociedad y opera a partir de ahí. Si esa sociedad está, digamos, y lo voy a llevar a un extremo, vacía de medio, lo que la autoridad fiscal española habla de materiales, medios materiales y humanos, el enfoque que normalmente toma la autoridad es transparentar directamente la sociedad e imputar todas las rentas a la persona física. Creo que es en la mayoría de países, pero sobre todo en España, tenemos una gran diferencia entre el tipo impositivo de las personas naturales, en torno al 40%, y el tipo impositivo de las personas jurídicas, que en España lo tenemos fijado al 25%. Y de ahí ese incentivo o ese interés de la autoridad tributaria de atribuir la mayor renta posible a la persona física. Si esa persona jurídica sí que tiene sustancia, es decir, si estamos delante de una entidad con sus medios materiales humanos, con profesionales contratados, con activos, y se puede defender que la entidad lleva a cabo una actividad profesional de por sí, normalmente el ajuste va siguiendo más la normativa o la metodología habitual de precios de transferencia, que es atribuir una rentabilidad target a esa sociedad jurídica y nuevamente atribuir el diferencial a la persona física. Casos o industrias en las que esto es de especial relevancia, sobre todo industrias tecnológicas en las que por la propia naturaleza de la actividad la rentabilidad a repartir es muy alta y cualquier rentabilidad target que le querramos dar a la persona jurídica seguramente quedará por arriba de cualquier benchmarking a los que estamos habituados a hacer. Muy interesante. En toda esta perspectiva de lo que nos estás platicando, ¿qué papel juega la inteligencia artificial? Hemos escuchado que muchas jurisdicciones han empezado a incorporar esta herramienta dentro de los esquemas de revisión, de las auditorías. ¿Qué está pasando en España con esto?
Aquí yo creo que las autoridades fiscales españolas han ido a la vanguardia del uso de la tecnología en los últimos años. Algo que está muy implantado es el famoso cruce de datos. Es decir, al final la autoridad fiscal española tiene herramientas tecnológicas muy potentes a través de las cuales, pues, eh, como digo, cruzan los datos de las distintas declaraciones de distintos contribuyentes y de una manera automática se detectan inconsistencias que también de una manera semiautomática derivan en requerimientos de comprobación, en requerimientos de información. Y en cuanto a la IA como tal, porque esto lo podemos llamar más machine learning o automatización, lo que estamos viendo en cuanto a la IA es que la están utilizando para estar mejor preparados en las comprobaciones tributarias. Nos consta que la autoridad fiscal está utilizando inteligencia artificial para, digamos, dotar a esa inteligencia de todos los inputs que tienen sobre un determinado contribuyente para que la IA les genere una serie de informes para que cuando se empiece la comprobación la administración tributaria esté mejor preparada y tenga un mayor conocimiento ya desde el minuto uno de aquellos puntos clave o áreas en las que tiene que solicitar la información. Y esto lo estamos viendo en el día a día. Pues un reto muy grande para los contribuyentes en España, el tratar de llevar también este ritmo y este paso de innovación que todas las autoridades fiscales están implementando. ¿Algún comentario final que puedas dejarnos para todos los participantes del día de hoy? Solo compartir una novedad, que es verdad que precios de transferencia es un área muy madura en España y digamos que las autoridades fiscales nos tienen en los últimos años sin mucha novedad. Este año sí que tenemos una, es las autoridades fiscales españolas operan bajo lo que se llama el plan estratégico, que normalmente es de 4 años, y cada año publican un documento que se llama el Plan de Control Aduanero y Tributario, que viene a ser la estrategia o la guía de actuación de la Administración Tributaria. En ese documento, precios de transferencia, como digo, es un hito histórico que siempre aparece. Este año la novedad es que las autoridades han dicho en ese plan de control tributario, y lo estamos viendo en la práctica, que además de las cuestiones valorativas de, evidentemente, comprobar que las operaciones vinculadas o relacionadas estén a valor de mercado, van a poner un especial foco en la parte formal y han incidido en que el informe de precios de transferencia esté disponible cuando establece la ley, que en España es junto con la declaración del impuesto que vence de aquí a 8 días, 25 de julio para los contribuyentes con año natural. Pues vaya, seguimos con novedades entonces en España, como dices, a pesar de parecer ser un área tan madura, sigue teniendo cambios y yo creo que eso es una tendencia a nivel internacional. De las pocas materias que sí se siguen moviendo en tema legislativo y en tema fiscal, pues sigue siendo precios de transferencia. Muchísimas gracias, Airam González, por tu participación desde España. Nos seguimos viendo en este ratito que dura el webinar para cualquier pregunta. Gracias, Cecil. Y justamente en este sentido de lo que estamos platicando de la innovación y de cómo precios de transferencia cambia alrededor del mundo, nos acompaña también Joana Reed de Costa Rica, que nos va a platicar un poco acerca de cuándo entra en funcionamiento la nueva plataforma tributaria a través de la cual deberá presentarse la informativa de precios de transferencia, porque Joana, esto pues ya es una realidad para los contribuyentes en Costa Rica, ¿cierto? Tu micrófono está silenciado. Buenos días, buenas tardes a todos. Gracias, Xochitl. Precisamente, como acabas de apuntar, en definitiva, Costa Rica se ha estado poniendo a la vanguardia también y en línea con las múltiples jurisprudencias que ya han emitido, ¿verdad? Y han estado emitiendo cambios y actualizándose en Iberoamérica en términos de precios de transferencia. Precisamente la nueva legislación o lo más relevante que hay en este momento en Costa Rica es precisamente la entrada en vigencia de la declaración de precios de transferencia que fue emitida en el mes de febrero de este año. Precisamente en el mes de febrero, las autoridades tributarias emitieron un proyecto mediante el cual ya es sí o sí una responsabilidad, un imperativo que se presente la declaración de precios de transferencia. Para poder presentar esta declaración, la Administración Tributaria ha hecho algunos cambios en su sistema y su esquema tributario. Y precisamente a partir del 4 de agosto de este año, dentro de un mes, un poco menos de un mes, va a entrar en vigencia la nueva plataforma que se llama Tribu CR o Tribu Costa Rica.
Y justo el día de mañana, a partir de mañana 17 de julio, la Administración Tributaria procederá a deshabilitar todas las plataformas digitales utilizadas hasta la fecha para iniciar la implementación del nuevo sistema, mediante el cual, repito, va a ser necesario presentar la declaración de precios de transferencia. Es sumamente interesante en nuestro país porque, si bien es cierto, hasta febrero de este año se ha hecho oficial, es más, aclarando el tema, se ha hecho oficial una consulta pública para la presentación de la declaración que corresponde al periodo 2024 y de periodo 2025 en adelante. Precisamente la Administración Tributaria ya ha iniciado todos los procesos. Entonces, a partir de mañana 18 y hasta el 31 de este mes, va a suspenderse todas las plataformas para poder introducir Tribu CR. Y es ahí mediante la cual, como repito, se va a estar haciendo la presentación. Joana, y a nosotros entonces nos surge la duda, ¿qué pasa con años anteriores? ¿Qué pasa con años que son previos al 2024? Pues buena pregunta en este sentido, para dejar bien claro que, si bien es cierto, según la legislación en Costa Rica, tenemos una serie de referencias. Desde hace años en Costa Rica está en vigencia la legislación en cuanto a precios de transferencia en Costa Rica. Podemos mencionar, por ejemplo, el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, el Código Tributario, los reglamentos y procedimientos tributarios, la ley y el reglamento del impuesto sobre la renta y varias resoluciones y decretos asociados. Por ejemplo, en el Código Tributario, en sus artículos 105 y 122, se menciona claramente cuáles son los fundamentos para comprender el marco legal y las obligaciones tributarias en Costa Rica. En la Ley de Renta de Costa Rica, entre otros, el artículo 81 regula los precios de transferencia en operaciones con partes relacionadas. Y precisamente a partir de una reforma que hubo al reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, a partir del artículo 65 al 74, ya empezamos a encontrar términos como principios de libre competencia, ajuste correlativo, definición de partes vinculadas, criterios de vinculación que se reafirman en todos los decretos que han sido establecidos. Es así precisamente como que, independientemente de que hasta en febrero se haya oficializado que ya todos los contribuyentes que alcance estos cambios debe de presentar su declaración, independientemente de esto, todas las entidades que caen con esta responsabilidad deben de tener su estudio de precios de transferencia de todos los periodos hacia atrás. Sin embargo, para esta nueva presentación, únicamente la Administración Tributaria abrió el espacio para presentar la declaración relacionada con el periodo fiscal 2024. Eso es lo que hay hasta este momento. Pues muy claro, Joana. Yo creo que realmente es también un reto importante el que nos enfrentamos ahora en Costa Rica, los contribuyentes, para tratar de ir cumpliendo estos requisitos fiscales. Tenemos ahí una pregunta en el chat. Ahora que tu participación ha terminado, si nos puedes ayudar a responderle, estaría genial. Muchas gracias, Joana. Gracias. Y en este mismo tenor de lo que estamos platicando, nos gustaría también ahora darle la bienvenida a Luis Alfredo Cornejo de El Salvador, que nos va a platicar también acerca de lo que estamos viviendo en El Salvador en materia de precios de transferencia. Sin duda, pues una materia que también ha ido cobrando mayor relevancia. Aquí la duda que surge de varios de los contribuyentes precisamente es, bueno, ¿el estudio de precios de transferencia es para todos o existe en realidad algún límite o monto mínimo que se deba de cubrir en El Salvador para tener que elaborar un estudio de precios de transferencia? ¿Qué nos dice Luis? Bienvenido. Buenos días a todos. Muchas gracias, Xochitl. Muchas gracias por la pregunta del participante. Al respecto de lo que sí puedo comentarles es que las reformas que se hicieron en el año 2014 al Código Tributario incluyeron el artículo 62A, que es el que viene a regular toda la materia relacionada con operaciones entre sujetos relacionados. Y la obligación, este código la determina para todos los contribuyentes.
O sea, habla de contribuyentes, no habla de personas físicas, no habla de personas jurídicas, sino habla de contribuyentes. Entonces aquí tenemos una mezcla que pueden ser personas naturales, personas jurídicas, ONGs o cualquier otra institución que está calificada como contribuyente. Entonces la obligación es para todos. La ley no determinó ningún límite de a partir de qué monto debería prepararse un estudio de precio de transferencia o comprobar de que las operaciones entre los sujetos relacionados han sido pactadas a valor de mercado. O sea que incluye desde la más mínima hasta la más alta. O sea, no hay una regulación al respecto. Entonces aquí el contribuyente lo que debe de evaluar es su grado de exposición tributaria, cómo maneja sus riesgos. Entonces, en ese orden de ideas, este artículo, que es el primero que norma todo, y luego hay otra serie de articulados, define también que estas operaciones son entre sujetos relacionados y también agrega un elemento novedoso, que también se deben estudiar las transacciones que celebremos con proveedores domiciliados en estados o paraísos de baja o paraísos fiscales o de baja o nula tributación. Al respecto, también ya el Ministerio de Hacienda emite en el mes de septiembre de cada año la guía de qué estados o países entran en estas denominaciones de baja o nula tributación. Entonces debemos de tener cuidado de que a la hora de analizar las operaciones debemos de también incluir a este tipo de entidades. Por tanto, pues este artículo es bien novedoso y dentro de sus características también es que este artículo le da validez a que los estudios se van a elaborar siguiendo las normativas de la OCDE. Entonces ya le da una validez internacional a las metodologías, al uso de bases de datos internacionales y define también dentro de una guía del año 2018 cuál es el contenido mínimo que el estudio debe contener. En El Salvador todavía estamos nada más con el archivo local, no tenemos obligación de otro archivo. Luego, en cuanto a la reportería, eh, la ley no define que debemos de entregar en cierta fecha un estudio de precios, sino que al respecto hay dos fechas importantes. Una es 31 de marzo, en la cual se presenta un informe de manera electrónica. Es un informe que es una especie de declaración jurada que se llama operaciones con sujetos relacionados. Este informe obviamente recoge toda la información que se emana de un estudio de precios. Entonces, es obligatorio al 31 de marzo tener el estudio. Sin embargo, este informe se puede presentar declarando que no se cuenta con estudio. Entonces, ahí ya tenemos una declaración del contribuyente hacia la administración tributaria indicando que a esa fecha no ha cumplido con esa obligación. Entonces ya Hacienda nos tiene ya bien controladitos a todo lo que no hemos cumplido con eso. Se puede modificar ese informe una vez contemos con el estudio. La otra fecha importante es 31 de mayo. Es en la cual los auditores fiscales debemos enviar al Ministerio de Hacienda nuestro informe de cumplimiento de obligaciones tributarias. Y el Código Tributario da una obligación al auditor en el sentido de que se debe asegurar de que las transacciones con sujetos relacionados han sido pactadas a valor de mercado. Entonces, cuando no se cuenta con un estudio, pues el auditor no puede cumplir con esa disposición y se pone una salvedad en el informe. Entonces, tenemos ahí varias fechas involucradas y pues en las fiscalizaciones, ya el Ministerio de Hacienda está requiriendo de sus peticiones el estudio de precios de transferencia. Entonces, cada vez viene esto tomando más fuerza. Ya la Administración Tributaria cuenta con una unidad de fiscalización bien robusta, con bases de datos, y al no haber un estudio, ellos pueden definitivamente calcular y hacer la determinación de precio de transferencia y llevar los ajustes correspondientes. Nosotros pues estamos con esta obligación desde el año 2014, vamos para 11 años y cada año pues se va
tomando nuevas disposiciones. En el tema de sujetos relacionados, el Ministerio de Hacienda, en el Código Tributario, perdón, contiene un artículo en el cual se define que para efectos tributarios es sujeto relacionado. Y dentro de eso tenemos lo que normalmente conocemos como sujetos relacionados bajo normativa contable, y se agregan otros como grupos empresariales, se agregan distribuciones exclusivas, y se agrega también lo que se da en llamar proveedores únicos, cuando le compramos más del 50% de productos a un proveedor. ¿Quiénes están obligados a presentar ese formulario que le llamamos definido como el F982 o de operaciones con sujetos relacionados? Todos aquellos que han tenido operaciones con sujetos relacionados individuales o acumuladas mayores o iguales a $571,429. Son dos obligaciones. Una es presentar este informe y otra es el estudio de precios. O sea, no son excluyentes, o sea, son ambas cuando aplique. Si no, lo que siempre aplica es el estudio de precios. Muy claro, Luis. Yo creo que la buena noticia en todo esto es que dentro de la red contamos con expertos que pueden apoyar a los contribuyentes, a todos nuestros clientes a dar cumplimiento y a entender pues esta nueva realidad a la cual nos estamos enfrentando en materia de precios de transferencia, tanto en tu país como en el resto de Iberoamérica. Muchísimas gracias por tu participación, Luis. La orden, mucho gusto. Y pues ahora vamos a platicar con nuestra colega Eliane Resimi de Brasil, que Brasil pues ha estado en el ojo del huracán en materia de precios de transferencia durante varios años, históricamente, pero últimamente más, justamente por este reto y desafíos a los cuales seguramente los contribuyentes en Brasil se están enfrentando por el hecho de que ya hay una alineación con las directrices de la OCDE. Hay por ahí la ley 14.596/2023, que es la que ya está en vigor realmente, que introdujo todo este tema de la OCDE. Eliane, ¿cómo nos puedes dar un panorama general de lo que está pasando en Brasil, de estos desafíos realmente importantes y fuertes a los que se enfrentan los contribuyentes? Perfecto. Buenos días a todos, a todas. Sí, los principales cambios que tiene trazido la legislación en Brasil, que entró en vigor a partir de 2020, el año 2024, es la integración, los principales cambios principales, que es la integración del Brasil, de la cadena global y de valor de los grupos multinacionales, como también la eliminación de las posibles dobles imposiciones y de doble imposición, como también a adopción de principales plenos de competencia. Y tiende también como los principales retos tienes también las empresas enfrentado acá, es la cuestión de la alienación de los estándares de la CDI, que es una preocupación contra la adaptación, la documentación más detallada con nuevos métodos de cálculo, que es uno de los problemas que estás enfrentando acá. Complexidade das operativas com a necessidade de análise de funcionalidades e seleção cuidadosa do método de comparáveis, que é também uma mudança significativa, riscos e sanções, fortes multas e falta de documentação consistentes, falta de dados contábeis também, que nós temos que realmente preparar, escassez de comparáveis, em Brasil poderia aumentar o custo e a complexidade dessas informações. Necessidade de integração das tecnologias, as empresas têm que se adaptar com um novo custo, a parte fiscais, de controles, necessidade de adaptação rapidamente. E as principais oportunidades que temos trazido acá também, que nós, como oficina, temos questão da assistência dos processos de documentação, das condições de mercado, das operações intercompany, atos locais, alienando com as diretrizes da OCDE. Assistências, elaboração de anchos globais, Master Lifer também, que tem outros procedimentos que nós estamos dando assistência a algumas empresas acá. Assistência de preparação de informações país por país, assessoramento, planificação, reestruturação operativas, intercompanhia e nossos que existe. Desenho das políticas de preços de transferência. São os principais, né, oportunidades acá estamos tendo nesse momento devido a realmente a alteração
del preço de transferência em nosso país. Sin duda, uno de los principales retos que está teniendo el mundo en materia de precios de transferencia es la incorporación de Brasil a estos lineamientos de la OCDE. ¿Qué nos puedes decir acerca de las sanciones específicamente? Porque seguramente la autoridad fiscal habrá tenido que tomar una postura más rígida para poder incentivar a los contribuyentes a alinearse a estas nuevas reglas. ¿Qué tipo de sanciones tenemos en Brasil por temas de incumplimiento? Sí, perfecto. Buenas cuestión. Los principales riesgos de sanciones, como la negociación de reducciones fiscales, né, aumento da base de impossibilidade referente a imposto de renda, contribuições sociais, de gênero impostos e nossas sanções, ajuste de preço de transferência, como notificações, infrações, multa oficial entre 75% e 150% em caso de fraude. Esse del Selic, né, multas, omissão de inconsistências de documentos, multa de até 20 ou a 50 milhões, a 5 milhões por ano de calendário, como também a responsabilidade das pessoas executoras, né? E como também o bloqueio de benefícios fiscais e riscos e reputações. Essas principais sanções acá referente a nuestra legislación brasileña. Pues muy interesante, Elian. Sí, es uno de los temas importantes que hay que tratar ahora como contribuyentes en Brasil, no solamente aquellos que estén en Brasil, sino aquellos que tengan operaciones con partes relacionadas en aquel país, estar preparados y con la prevención adecuada. Tenemos aquí a Elian, al final vamos a ver sus datos de contacto también para que nos pueda ayudar con cualquier duda que puedan tener al respecto. Muchas gracias, Elian. Ahora nos vamos directo hasta Paraguay. Mariana Montiel, bienvenida. Muchas gracias por tu participación en este webinar. Es un tema interesante el de Paraguay porque precisamente hemos visto que en este último año ha habido cambios importantes, de hecho diría significativos, en la manera en la que hay que presentar el informe de precios de transferencia en Paraguay. ¿Nos puedes explicar cuáles son los puntos más importantes a tener en cuenta derivado de este cambio? Gracias, Otsil. Buenos días a todos. Y sí, efectivamente, desde la implementación de la norma del estudio técnico acá en Paraguay, el estudio lo veníamos presentando en formato físico. Eso no estaba estandarizado y lo veníamos haciendo por mesa de entrada en la oficina de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, que es la Administración Tributaria de Paraguay. Actualmente, en enero de este año, hemos conseguido avanzar en el proceso de presentación. Se ha habilitado finalmente el módulo de presentación del mismo, el cual debemos realizar exclusivamente a través del sistema Marangatú, que es el sistema de impuestos internos, en donde el contribuyente presenta el estudio y papeles de trabajo desde su usuario confidencial. Como punto clave que nosotros queremos destacar es que es importante la coordinación temprana entre el contribuyente y el profesional de precios de transferencia. Como somos nuevos en la obligación, de repente esos procesos iniciales son los que no se tienen en cuenta y recomendamos, ¿verdad?, revisar exhaustivamente los datos cargados en la presentación, ya que con la nueva modalidad de presentación, además de el estudio, presentamos una declaración jurada informativa. Esto también es lo nuevo y entender que la declaración jurada informativa no reemplaza el estudio del contenido en sí del estudio técnico, solamente digitaliza su estructura formal. Pues estamos escuchando digitalización, digitalización y más digitalización a nivel internacional. Además del informe y de los papeles de trabajo que sabemos que son, como decimos aquí en México, de cajón, es decir, lo que sí o sí debemos de cumplir, informe y papeles de trabajo. Pero ahora que estamos escuchando esto acerca del nuevo esquema digital, ¿existen otros requisitos, además del informe y de los papeles de trabajo, que el contribuyente debiera de cubrir para dar pleno cumplimiento a la legislación fiscal en Paraguay? Sí, además del estudio y el papel de trabajo, el contribuyente debe presentar a través del sistema el formulario al que denominamos declaración jurada informativa.
Es un resumen en sí de datos cualitativos y cuantitativos de las operaciones con las empresas relacionadas, todas las que vayan a ser analizadas en el estudio. Y bueno, aclarar que el mismo lógicamente debe coincidir con el contenido del estudio técnico. Esto además, desde el usuario del profesional autorizado de precio de transferencia, el mismo debe ratificar la presentación. La ventaja principal que vemos es que de repente, en casos en donde haya algo que se deba corregir, es posible hacer antes de efectivamente realizar la presentación. Hay una opción de rechazar lo que declaró el contribuyente y corregir para que esto, bueno, esté alineado como corresponde y se pueda dar el cumplimiento correcto del mismo. Pues entonces sí, una serie de nuevos requisitos que hay que cubrir para estar al día y a la vanguardia con esto. ¿Qué nos puedes decir acerca de la forma en la que Russell Bedford puede apoyar a los contribuyentes en esta nueva era de precios de transferencia en Paraguay? Que estamos a disposición completamente y que estamos alineados con todos los nuevos requisitos y a las órdenes siempre. Excelente, Mariana. Pues agradecemos muchísimo tu participación. Gracias por acompañarnos y por supuesto cualquier duda que vayan teniendo acerca de las exposiciones, estamos a la orden en la fase de Q&A que está habilitada para que ustedes nos puedan mandar cualquier comentario que necesiten. Muchas gracias, Mariana. Gracias, Sutil. Perfecto. Y ahora vamos directamente a México, porque México, pues como todos ustedes saben, pareciera ser uno de los países que está mucho más avanzado en la implementación del tema de precios de transferencia, que desde hace muchos años estamos alineados con la OCDE y que vamos también muy pegaditos con todas las nuevas disposiciones que la OCDE va sacando. Pero al mismo tiempo esto confiere una serie de retos también importantes, hablando de todo el tema de razón de negocios, materialidad, lo mismo de inteligencia artificial. Antonio Salviejo, ¿qué nos puedes decir en específico desde tu experiencia y tu punto de vista atendiendo contribuyentes en México acerca de los retos más importantes a los que nos enfrentamos hoy por hoy en nuestro país? Hola, ¿qué tal, Susy? Muy buenos días. Tienes razón. En México tenemos dos conceptos, que es la materialidad y la razón de negocios, que han tenido un auge en precios de transferencia. Déjate platico que en el contexto fiscal mexicano, los conceptos han cobrado una importancia central, específicamente lo que respecta a las operaciones con partes relacionadas, ya que no solo forman parte del marco jurídico tributario, sino que también se han convertido en elementos clave en las estrategias de fiscalización del SAT. Este organismo ha comenzado a incorporar herramientas también de inteligencia artificial, igual como lo comentaban en España, para combatir la evasión y la elusión fiscal. Pero vamos con los pilares del cumplimiento fiscal, estos dos conceptos. La materialidad se refiere a la existencia real, tangible y verificable de una operación económica. Para que una operación tenga efectos fiscales válidos, pues debe tener evidencia de que efectivamente se llevó a cabo. Debe obtener elementos como contratos firmados, comprobantes fiscales digitales, transferencias bancarias, hasta la existencia física del bien o la prestación real del servicio. La autoridad fiscal exige que la operación no solo esté documentada, sino que tenga contenido económico real. Y esto nos vamos a la razón de negocios, ya que implica que la operación debe tener una motivación económica más allá de obtener un beneficio fiscal. Es decir, no basta con que la transacción sea real, también debe responder a una lógica económica que sea congruente con la actividad del contribuyente. Recordemos que el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, reformado en el año 2020, establece que cuando una operación carezca de razón de negocio, la autoridad puede recaracterizarla y determinar contribuciones omitidas como si hubiera tratado con una operación distinta con efectos fiscales apropiados. Ahora, ¿esto qué genera? Pues un riesgo fiscal si no estás cumpliendo con estos requisitos. Tratándose de partes relacionadas de las operaciones realizadas, ya sean nacionales o extranjeras, son especialmente susceptibles a esta revisión. ¿Por qué? Porque las empresas pueden manipular precios de transferencia o diseñar esquemas complejos para trasladar utilidades o reducir la carga tributaria de forma artificial. Es con base en estos antecedentes que la autoridad exige que estas operaciones pues, se celebren a valor del mercado y cuenten con una documentación técnica robusta. Entonces, con base en este sentido, estos conceptos adquieren una mayor relevancia
porque las autoridades no solo revisan que los precios de transferencia estén bien calculados, sino que también indagan si la operación tuvo un propósito económico legítimo y si realmente se ejecutó como se está declarando y no es una simulación. Ahora, ¿qué pasa con el papel de la inteligencia artificial en la fiscalización? Esto pues es una herramienta que ha tenido el SAT. Este organismo ha intensificado el uso de técnicas emergentes, que es la inteligencia artificial, el Big Data, la analítica avanzada, que ha mejorado bastante su capacidad de detección de riesgos fiscales. Gracias a estas herramientas y sobre todo al ecosistema tributario, Xochitl, que es el uso del CFDI, las declaraciones electrónicas, la contabilidad digital y los esquemas de información automatizada, pues permite contar con cifras increíblemente grandes de datos en tiempo real que pueden ser procesadas por estas herramientas. Las herramientas que utiliza el SAT son básicamente tres, que es cruzar información masiva, detectar inconsistencias entre ingresos declarados y gastos, así como las discrepancias patrimoniales o divergencias entre operaciones de intercompañías. Identificar patrones de evasión fiscal, esto va asociado con estructuras corporativas inusuales, empresas factureras o flujos financieros sin una justificación clara. Y el tercero, clasificar contribuyentes según el nivel de riesgo. Esto optimiza la asignación de auditorías y las revisiones profundas. Entonces, el SAT está trabajando bastante y está obteniendo resultados muy buenos, sobre todo en las operaciones con partes relacionadas. ¿Qué perspectivas y retos tenemos para los contribuyentes? Pues un cambio de enfoque, ya que no es suficiente cumplir con los requisitos formales. Ahora se exige una documentación que sea integral y coherente, acompañada de una evidencia sustancial que demuestre la realidad económica de cada transacción y su justificación dentro de una lógica de negocios totalmente legítima. Entonces, como conclusiones, te puedo decir que hemos evolucionado rápidamente hacia un modelo inteligente, predictivo, como lo vemos también con otros países, como ya lo comentaste en España, y que hay que tener en consideración estos dos conceptos de la materialidad y la razón de negocios, que van a ser ejes fundamentales para poder controlar las operaciones con partes relacionadas. Y también el SAT, pues como reto, obviamente es fiscalizar aún más para poder detectar simulaciones, abusos y omisiones, lo que nos obliga a adoptar un enfoque más riguroso y transparente en el cumplimiento fiscal de los contribuyentes. Y pues para poderles ayudar, obviamente tenemos a una red muy grande en Russell Bedford, les podemos ayudar a cualquier tema de precios de transferencia. Muchas gracias, Antonio. Yo creo que después de tu explicación y tu participación nos queda todavía más claro el nivel tan divergente y discrepante en el que estamos en diferentes zonas de Iberoamérica, ¿no? Mientras en algunos países estamos buscando un tema de implementación o un tema de cumplimiento meramente, en la parte, por ejemplo, de España y México, como veíamos hasta ahora en este corte preliminar, pues estamos ya en un estatus en el cual el cuestionamiento va mucho más allá del simple cumplimiento. Es ya un cuestionamiento que va acerca de todos estos temas que tan atinadamente nos comentaste, como razón de negocios, materialidad, justificación de la operación, etcétera. Entonces, realmente es interesante ver todo esto. Para eso es precisamente que quisimos este webinar presentarlo ante ustedes, para el hecho de que veamos cuán diferente puede ser una misma realidad de una materia fiscal como precios de transferencia en distintos países. Muchas gracias, Antonio, por tu participación. Gracias. Y pues ahora vamos a platicar con Colombia, que también ya tiene su buena historia en materia de precios de transferencia. Felipe Espinel, bienvenido a nuestro webinar. Queremos preguntarte el día de hoy, ¿qué criterios son necesarios cubrir en materia fiscal y de precios de transferencia para efectos de que se considere que estamos dando pleno cumplimiento a la materia de precios de transferencia en Colombia? Porque sabemos que hay diferentes criterios definidos por la norma colombiana, pero nos queda todavía un poco esa duda, esa caja negra de entender qué criterios específicamente se deben de cubrir. Bienvenido, Felipe. Gracias, Oshil. Sí, señora. Aquí en Colombia hay una particularidad bastante importante, y es que, a diferencia de otros países, no basta que solamente haya una operación vinculada para que el contribuyente colombiano esté obligado al cumplimiento del régimen de precios de transferencia. Aquí va a confluir una serie de criterios que van a determinar cuáles son las obligaciones que yo debo cumplir, y esos criterios están definidos por lo que nosotros acá denominamos unos topes.
Entonces, siempre nuestra puerta de entrada al régimen de precios de transferencia acá en Colombia va a ser la declaración informativa. Esto, por lo que he escuchado de los expositores, es la regla general en todos los países. La declaración informativa es la obligación que siempre va a estar presente, y aquí en Colombia los contribuyentes del impuesto de renta van a estar obligados a presentar esta declaración informativa siempre y cuando cumplan alguno de los criterios que están en pantalla, que tengan ingresos brutos iguales o superiores a 61.000 VTs o patrimonio bruto igual o superior a 100.000 VTs. VTs es la forma acá como es la unidad de valor tributario, que es una medida que utiliza la administración tributaria para definir estas obligaciones. Y aquí es importante aclarar que no tienen que ser los dos requisitos concurrentes. Con que yo cumpla ingresos o patrimonio, voy a estar ya obligado siempre y cuando tenga operaciones vinculadas que reportar. Acá también tenemos un criterio especial para los paraísos fiscales, y es que si yo tengo una operación con una entidad o un vinculado a una persona ubicada en un paraíso fiscal, ahí sí ya no va a existir ningún monto de los que están en pantalla, sino que automáticamente soy obligado a la declaración informativa. Cuando yo llego a comprobar si soy obligado a la declaración informativa y tengo operaciones vinculadas que reportar, pues ya tengo que entrar a verificar si tengo o no que preparar el informe local. Aquí en Colombia, desde la reforma del año 2016, e inclusive desde que inició todo el régimen de precios de transferencia en el 2003, siempre ha sido obligatorio presentar el informe local. Entonces, pero para yo presentar el informe local debo también cumplir un tope adicional, que es el que saca en pantalla, que es por tipo de transacción, que es si yo tengo una transacción determinada, un servicio técnico, una asistencia técnica, una consultoría, y esa transacción supera el monto que está acá en pantalla, debo analizar la operación. De lo contrario, simplemente debo presentar la declaración informativa y así ya pues cumpliría con las obligaciones de precios de transferencia. De igual manera, las operaciones con paraísos fiscales tienen un criterio especial, que es un tope para los informes locales o el estudio, pero es inferior al tope que sería con cualquier otro vinculado. Y por último tenemos el informe país por país. Este informe país por país está ligado con otra obligación que se llama notificación país por país, que por lo que he visto en otros países ha estado empezando a implementarse, y es decirle a la administración tributaria: yo pertenezco a un grupo multinacional, mi grupo multinacional está obligado al informe país por país, pero la compañía que está obligada a prepararlo y a presentarlo es esta compañía dentro del grupo. Entonces, aquí en Colombia también tenemos implementada esa notificación, y el informe país por país tiene el criterio de los 81 millones de VTs o 3.8 billones de pesos, que pues se suman es a los ingresos contables. Entonces, esos son los criterios para estar obligados, y dependerá mucho de qué cumplo, voy revisando, y dependiendo qué voy o qué no voy cumpliendo, me van a dar un camino de qué debo o no preparar para el mes de septiembre, que septiembre es cuando ya son los vencimientos acá en Colombia. Septiembre, el mes crítico. Nos surge Exacto, sí, también señora. una duda muy específica, porque normalmente los contribuyentes, digo, no solamente en Colombia, pero en varias partes del mundo, nos surge a veces esta duda de qué hacen realmente las autoridades fiscales respecto al cruce de información financiera, de información tributaria y de información aduanera. ¿Qué están haciendo las autoridades fiscales en Colombia para dar un poco más de certidumbre al contribuyente en este sentido? Claro que sí, Xochitl. Esa es una muy buena pregunta, porque las administraciones tributarias, la colombiana y supongo que en cualquier lugar del mundo, pueden decirse que son omnipresentes, saben todo, de todos los contribuyentes, saben las operaciones aduaneras, aquí en Colombia saben las operaciones cambiarias y claramente las operaciones tributarias. Esta información le permite a la administración tributaria, inclusive antes de que los contribuyentes puedan entrar a definir a qué estoy obligado, ya tienen una idea de que este grupo de contribuyentes potencialmente puede estar obligado a precios de transferencia, y con determinadas características o criterios que vemos acá en pantalla, ya la administración tributaria va definiendo su guía de a estos voy a auditar y a estos no tanto. Entonces, la administración tributaria en Colombia, como yo siempre pues, les digo a nuestros clientes, ya a quienes nos escuchan, lo sabe todo, lo ve todo y lo oye todo. Entonces, siempre tienen la información y siempre van a saber qué es lo que tienen que estar obligados los contribuyentes. Y de por sí, agregándole esa parte de la información, también hay otros criterios
que la administración tributaria va sumando a esa información para empezar a definir a quién va a auditar y a quién va a revisar. Por ejemplo, tenemos la tendencia de los contribuyentes al mal comportamiento tributario. Básicamente son aquellos que presentan declaraciones extemporáneas, hacen muchas correcciones a las declaraciones, de pronto no presentan documentación completa para ciertos requisitos aduaneros o tributarios o registros ante las autoridades cambiarias. Eso es indicios que la administración tributaria tiene en cuenta. Otro también son las operaciones a paraísos fiscales. Esto sí es que es una alerta grandísima. Es como ponerse una bandera roja en la cabeza y decir, venga, autoridad fiscal, fiscalíceme porque es la bandera más grande que tiene la administración para entrar a fiscalizar. Los cruces de información financiera, tributaria y aduanera, claramente, como les explicaba, la DIAN ya lo sabe, y las revisiones de rentabilidad menores a generales en el sector. Esto es particular porque eso es un criterio más económico que tributario. Claramente los sectores en los cuales los contribuyentes se desempeñan van a tener unos crecimientos y se suman toda la industria, todas las compañías que pertenezcan, pero pues esto va a depender de muchas cosas, ¿no? Puede ocurrir que en ese sector haya una compañía que sea muy grande y jalone el crecimiento de las más pequeñas, o que hayan muchas compañías de un tamaño similar y entre todas les fue muy bien. Pero ese criterio económico, pues a veces carece de ese sentido tributario y pues de la realidad de una economía como la de nosotros, que puede ocurrir que a esto les fue muy bien porque pueden ser compañías que ya llevan mucho tiempo en el sector, pero pues a mí me pudo haber ido mal por una situación particular. Eso se puede justificar claramente, pero pues la administración tributaria lo toma como indicio. Y aquí en pantalla tenemos los sectores que la administración tributaria acá en Colombia dice, aquí yo siempre voy a poner el ojo. Aquí siempre voy a estar pendiente y voy a estar muy atento de cuáles son sus operaciones, que son pues operaciones que son las más comunes dentro de las operaciones del comercio internacional. Muy interesante, Felipe. Sin duda, una serie de escenarios diversos a los que puede enfrentarse un contribuyente en Colombia. Tenemos algunas preguntas para ti ya en el Q&A de aquí de nuestro webinar. Si nos puedes ayudar a contestarlas de manera directa, te agradeceremos mucho. Gracias por tu participación y sin duda estaremos Claro que sabiendo sí. mucho más de Colombia en estos tiempos de cambio. Muchas gracias. Vale, Xochitl. Muchas gracias. Gracias. Y ahora precisamente también vamos hasta el Cono Sur para darle la bienvenida a Eric Kessler de Chile, que nos va a platicar acerca del panorama que está viviendo Chile actualmente. Eric, ¿cuáles han sido las últimas actualizaciones en materia de precios de transferencia en tu país? Muchas gracias, Chochil, por la pregunta. Precisamente la idea es hoy querer compartir una actualización sobre el régimen de precio de transferencia en Chile y los principales desafíos que tenemos en esta materia. Para comenzar, el control de precio de transferencia en Chile se ha ido fortaleciendo progresivamente a lo largo del tiempo. Hoy el marco regulatorio se enfoca en operaciones con partes relacionadas extranjeras que superan los 500 millones de pesos, ¿ya? También se consideran las transacciones con jurisdicciones de baja o nula tributación y en grupos multinacionales con ingresos superiores a 750 millones de euros. Esos son básicamente los sujetos obligados hoy día en Chile a tener que presentar algunas declaraciones juradas y elaborar un estudio de precio de transferencia. En la base legal que tenemos hoy día está compuesta principalmente a través de la Ley de Impuesto a la Renta en su artículo 41E y 41H, y este último tiempo se han ido haciendo algunas modificaciones y actualizaciones, principalmente una a través de la Ley 21.713, que entró en vigencia el año 2024, la cual busca reforzar las facultades del Servicio de Impuesto Interno, que es la entidad fiscalizadora en Chile, con el fin de fiscalizar y ampliar las sanciones que se pueden aplicar para esta materia. Esta ley, además, durante el año 2025 se ha complementado con la circular número 10, que estructura el uso obligatorio del principio de plena competencia, y la última resolución que salió hace unos meses, que es la resolución 28, que básicamente regula y ya la aplicación un poco más estructurada de los acuerdos anticipados de precios, básicamente los métodos APA, para poder ser implementados en Chile. ¿Sí? Como se puede ver también en esta parte, también es importante enfocar que el Servicio de Impuesto Interno cuenta con una facultad importante para ajustar hoy día unilateralmente los precios determinados si el contribuyente no proporciona la información que respalda las operaciones afectas al estudio de precio de transferencia. ¿Ya? Esto podría derivar en diferencias de impuestos y eventuales cálculos de intereses y multas por parte de la entidad fiscalizadora. Con respecto a las sanciones aplicables, podemos vernos afectados con una multa hasta 50 UTA, que son alrededor de $25.000, en caso de cualquier incumplimiento en alguna declaración jurada que este afecta,
y una sanción hoy día también del 5% aplicable a los ajustes realizados por el Servicio de Impuesto Interno durante un proceso de fiscalización. ¿Ya? Esta multa es adicional que también salió producto de las últimas modificaciones mencionadas anteriormente en las resoluciones. De todas maneras, ¿ya? Hay un espacio para los contribuyentes para poder realizar ajustes voluntarios antes de que inicie cualquier proceso formal de fiscalización, así también como la posibilidad de realizar peticiones de los APAs, que lo había mencionado anteriormente, las cuales hoy día forman parte de una herramienta bastante valiosa para mitigar riesgo, y esta última además tienen una vigencia de 3 años y pueden aportar certeza tributaria en el cumplimiento de estas materias, ¿ya? Con respecto a las obligaciones actualmente vigentes, nosotros en Chile, las empresas deben presentar una serie de declaraciones juradas relacionadas con precio de transferencia, las cuales se han implementado también de manera gradual desde el año 2013, cuando surgió la declaración jurada 1907, que es la que está relacionada 100% a la información base del estudio de precio de transferencia, hasta ya el año 2020, en donde se implementaron las obligaciones de presentar el archivo local y el archivo maestro, cumpliendo obviamente los requisitos respectivos de estos mismos. Esto también da pie y puede demostrar básicamente lo nuevo que nosotros también estamos en Chile respecto a esta materia y lo que aún falta por aplicar, en especial en materia de fiscalización, que es donde más se están haciendo las últimas modificaciones, ¿sí? En la siguiente lámina podemos ver las recomendaciones que hoy día tenemos, que básicamente podemos mencionar que el Servicio de Impuesto Interno ha anunciado un aumento en la fiscalización efectiva que está teniendo. ¿Qué puede ser esto? Lo cual puede llevar a publicaciones de los casos y criterios que sirven como referencia para todo el mercado, algo que en comparación a otros países como México, como España, hoy día nosotros no tenemos todavía una referencia formal por parte del servicio, ya que hoy día está principalmente focalizado en la fiscalización inicial, en el cumplimiento, pero todavía no, ¿cierto?, en ya la revisión y pronunciamientos del caso a caso, ya que es algo que todavía no tenemos todavía como jurisprudencia. Además, se espera que durante los procesos de revisión los contribuyentes entreguen también los estudios e informes, incluso de manera anticipada. Actualmente en Chile no existe la obligación formal de presentar y adjuntar los estudios de precio de transferencia. Sin embargo, creemos que con el avance que están teniendo en los procesos de fiscalización y la actualización de los sistemas, además de las propias bases de datos que hoy día maneja el Servicio de Impuesto Interno, creemos que también va a comenzar a generar la obligación de adjuntar este estudio de precio de transferencia y por tanto aumentar aún más, ¿cierto?, las fiscalizaciones respectivas. Por eso también recomendamos hacer una buena evaluación de las suscripciones de los acuerdos anticipados, ¿cierto?, de precio, básicamente porque es una buena forma de poder llegar a acuerdos con el Servicio de Impuesto Interno, poder demostrar bien si los criterios que nosotros estamos aplicando en materia de precio de transferencia son los correctos, están alineados con las políticas de la OCDE y están alineados con la base de datos del mismo Servicio de Impuesto Interno, y con eso poder facilitar, ¿cierto?, el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias. Además, por último, incrementar el análisis interno y mantener una documentación robusta y actualizada año a año, que eso también es importante, de que cada año se haga el análisis respectivo, y eso es una buena recomendación que nosotros estamos hoy día planteando. Pues como comentas, Eric, pareciera ser, dices, no estamos a lo mejor todavía en ese estatus de México, de España, pero realmente desde que la obligación inició en Chile se han dado pasos agigantados para llegar al momento hasta donde están ahora. Entonces, yo creo que coincide tal vez en mi conclusión o mi percepción es que esto va para adelante y va con mucha fuerza, que la autoridad tributaria está poniendo mucho énfasis en esta materia de precios de transferencia, en particular en Chile, y que seguramente seguirá habiendo reformas y nuevos requisitos que cubrir. Así es. Muchas gracias, Eric. Ahora vamos a darle la bienvenida a Juan Manuel Cuenca de Argentina, que nos va a platicar acerca de en qué momento están ustedes en Argentina y en particular respecto a las fiscalizaciones, que yo creo que es lo que a todos nos pone a temblar. ¿En qué momento están ustedes de fiscalización en Argentina? Respecto en particular al tema de los esquemas de negocio. Juan Manuel, bienvenido. Bueno, Xochitl, muchísimas gracias y bueno, también muchas gracias a todos. Sí, a ver, la verdad es que la práctica de transfer pricing en Argentina está bastante madura. Hay norma en Argentina ya desde hace 25 años.
pero hubo una reforma muy grande, digamos, de la ley del impuesto a la renta y por ende también de transfer pricing, ya ahí por el 2020, aplicable a ejercicios iniciados en el 2018 en adelante. Y me quería enfocar en esta breve presentación en un tema que creo que es muy interesante y que en Argentina tiene bastante relevancia, que es el tema de los intermediarios, ¿no? De operaciones en las que interviene, ya sea en la compra o venta de bienes, interviene un intermediario internacional vinculado. Este tema hoy en día diría que es clave en materia de fiscalización de precios de transferencia en Argentina, porque la pregunta que se hace a la autoridad fiscal cuando operamos con intermediarios internacionales, se entiende por intermediario internacional a un sujeto que media en la compra y venta de bienes sin tener la posesión física de los bienes. Entonces yo compro un bien y el bien viene directamente de una locación, pero a mí me lo factura una entidad que está en otro lugar. En realidad esa entidad que me factura un bien del cual nunca tiene la posesión se la entiende intermediario. Entonces, en el marco de esto, este tipo de estructuras no es que están prohibidas, pero sí en realidad son muy miradas por la autoridad fiscal, porque la presunción base que tiene la autoridad es que esas estructuras están interpuestas para dejar una ganancia en el intermediario. O sea, no alcanza con en realidad que el intermediario tenga un margen, sino que hay que demostrar la sustancia económica que tiene el intermediario, sustancia económica real, las funciones que hace, los activos que utiliza, los riesgos que asume. Y si es una sociedad, dicho en lenguaje muy coloquial, de papel, que no tiene funciones, que no tiene activos, que no tiene riesgos, claramente la autoridad fiscal va a recategorizar ese margen de rentabilidad y a traerlo a Argentina, a la sociedad argentina, como una ganancia, digamos, que le corresponde a la sociedad argentina. La resolución 4717 del 2020 fue muy clara en este punto, exige la resolución propia que se haga un análisis riguroso y, y documentado de las operaciones con intermediarios vinculados, pero también exige o sea, opone una exigencia adicional muy relevante que es que le exige al contribuyente que conserve en su poder una certificación de contador público independiente acerca de la rentabilidad del intermediario, porque al final del día lo que busca es, quiero que alguien me certifique qué rentabilidad tiene, quiero ver en el informe de Argentina cuáles son las funciones y los riesgos que incurre ese intermediario, cuál es el valor agregado que supone la intervención de ese intermediario en la cadena de valor, y finalmente ver, digamos, si el resultado que tiene en función de lo que hace en realidad es razonable. Pues si no, si hay un excedente, la norma misma te dice que hay que traerlo, digamos, a la compañía argentina, digamos, como un ajuste a la base imponible. Entonces, hoy no alcanza con explicar que el intermediario coordina, gestiona pedidos, sino que hay que probar con evidencia firme que el margen se corresponde con estas funciones que realiza y con los costos y gastos que asume. La lógica final, digamos, del requerimiento es evitar la erosión de la base imponible en Argentina a través de márgenes artificialmente elevados y asignados a jurisdicciones de baja imposición o de escasa sustancia, con lo cual lo que es fundamental es validar la estructura que la estructura esta de intermediación la tenemos que validar con soporte, con sustancia y con márgenes alineados. ¿Por qué arrancamos con esto? Porque en Argentina hemos visto, si bien esta norma es para bienes, en realidad el formulario informativo cuando te habla de servicios te pregunta si la operación es triangulada. Y hemos visto tanto para bienes como para operaciones de servicios que cuando, por ejemplo, un contribuyente le presta todos servicios de software a una sociedad en Uruguay o una sociedad en Panamá, pero los clientes finales destinatarios de esos servicios están en otros países, la autoridad fiscal mete la nariz y quiere entender por qué mi único cliente es Panamá, en el ejemplo mío, Uruguay, y dónde está finalmente quedando la rentabilidad y si Panamá-Uruguay es un cliente vinculado. Eventualmente lo mismo con los bienes. Así que ahí, si quieren, pasan a la siguiente slide. Pero bueno, ese es el tema de fondo y bueno, obviamente Argentina no descubro nada, pero también está alineado con todo lo que es la triple documentación de la acción 13 de BEPS y es un punto esencial la coherencia también de la documentación global, porque hoy no analizamos solo el local file, sino que tenemos el master file, tenemos el country by country report, dependiendo del tamaño del grupo. Y la realidad, digamos, es que lo que digamos, por ejemplo, en un local file acerca del intermediario, si toda nuestra operación va a través de un intermediario, el master file debería tener algún grado de alineación a este punto, más allá de que el master file tenga un carácter más global.
Y ni hablar si en el country by country, llevado siempre a los extremos, pero para que se entienda el punto, cuando informamos, supongamos que tenemos un intermediario en Uruguay, imagínense si el intermediario en Uruguay, más allá de que hacemos un local file, que los resultados dan bien y que está todo bastante bonito, ¿qué pasa, digamos, si el margen de rentabilidad del intermediario en Uruguay es un 40% con 2 empleados y las otras sociedades ganan un 5% y obviamente, digamos, el intermediario tiene esa rentabilidad extremadamente excesiva? Con lo cual es muy importante alinear todo esto y entender que, bueno, ya el transfer pricing hay que analizarlo conjuntamente con todo esto. Y saqué o pensé que este tema era importante porque es algo que forma parte hoy en día de muchas fiscalizaciones. Importante, y además yo creo que nos da una especie de terror a todos el que las autoridades fiscales de diferentes jurisdicciones vayan hacia allá. De forma aquí en México te puedo comentar que tenemos varios contribuyentes que están en esa situación, en ese esquema de negocio en particular de intermediación, pero no hemos llegado todavía a ese nivel de exigencia o ese nivel de fiscalización y de lineamientos que ustedes deben de cubrir. Sabemos que en materia de precios de transferencia, y vaya, lo estamos viendo aquí, todos vamos hacia el mismo lado, ¿no? O sea, al final de cuentas, yo creo que esto nos puede servir no solamente para nuestros participantes de Argentina, sino para los demás participantes que estamos aquí de todos los países, para entender y saber un poco hacia dónde va a ir la mente de sus autoridades fiscales y de cada una de sus jurisdicciones con este tema de la intermediación. Seguramente vamos a copiarle ahí algunos temas a los fiscalistas argentinos en un muy corto plazo. Muchas gracias, Juan Manuel. Por favor, Xochitl, gracias a vos. Excelente. Y bueno, ahora para cerrar, vamos con nuestro último panelista, vamos con Ecuador. René Santamaría, bienvenido a nuestro webinar. Gracias por participar con nosotros. Queremos preguntarte, ¿en qué medida una consulta de valoración previa bilateral mitiga el riesgo de doble imposición para efectos de precios de transferencia en Ecuador? ¿Cómo ves tú la situación, René? Gracias, Xochitl, y igualmente a todos. Bueno, primero quiero hablar acerca de las consultas de valoración previa en esto de precios de transferencia. Las consultas de valoración previa es un procedimiento mediante el cual los contribuyentes solicitan a la Administración Tributaria la valoración de sus operaciones con partes relacionadas para determinar la metodología de precios de transferencia y ver si están cumpliendo con el principio de plena competencia. A nivel internacional, a estos acuerdos se los conoce como acuerdos previos de valoración o acuerdos anticipados de precios. Y en Ecuador tienen dos objetivos principales. El uno es que los contribuyentes someten a consulta ante la Administración Tributaria la metodología de valoración de las operaciones efectuadas con partes relacionadas, que en Ecuador tenemos 5 métodos. Entonces, ¿qué hace el contribuyente? El contribuyente le dice a la Administración Tributaria, en este caso al SRI, yo voy a aplicar uno de estos métodos. Entonces, el SRI tiene un tiempo de 2 años para poder responder y aceptar esta consulta, este acuerdo que están llegando. Otro punto importante en Ecuador es que aumente el límite de deducibilidad. ¿Por qué? Porque aquí en Ecuador hay un límite de gastos con partes relacionadas por consultoría, servicios técnicos, administrativos y regalías. Este límite es del 5% de los ingresos grabados. Al hacer esta consulta de valoración previa, se aumenta este límite de deducibilidad. Podemos ver la siguiente lámina, por favor, para encontrar los beneficios que tenemos de una consulta de valoración previa. Uno de los beneficios importantes es la exención de obligaciones formales. Aquí se presenta el informe de precios de transferencia cuando las operaciones superan 10 millones de dólares o el anexo de operaciones con partes relacionadas cuando superan los 3 millones de dólares. Entonces, estas operaciones que son sujetas a esta consulta no se las presentan, no están exentas de presentación. Otro punto importante es la seguridad en aplicar el método de precios de transferencia. ¿Por qué? Porque ya fue aceptado por la Administración Tributaria, entonces no me va a objetar. Otro punto también importante y tiene que ver con la consulta es la prevención de la imposición mediante un convenio bilateral. ¿Qué pasa aquí? Las administraciones tributarias de los países involucrados acuerdan de antemano los criterios para evaluar transacciones entre partes relacionadas. Esto asegura que ambas jurisdicciones apliquen las mismas reglas y métodos, evitando así ajustes unilaterales que pueden generar una doble imposición.
Y por último, uno de los beneficios es la reducción del riesgo y costo asociado a auditorías y apelaciones durante la vigencia de la consulta de valoración previa, porque el SRI está alineado al criterio del contribuyente. Los dos el contribuyente y el SRI tienen el mismo criterio, entonces no me va a hacer problema. Pasemos a la siguiente, por favor. Aquí se puede ver un inventario de consultas de valoración previa, donde se puede ver lo interesante es que el SRI se ha demorado entre 8 a 24 meses en responder estas consultas de valoración previa, dependiendo de la complejidad. Muy bien. Otro tema que también quería tratar es el avance tecnológico y la digitalización en el proceso de auditoría. En Ecuador se está implementando el programa Orión. Este programa es un hito, sí, está modernizando todo en Ecuador a nivel tecnológico en materia tributaria y el objetivo principal es automatizar la recaudación y control fiscal, migrando las tareas que hoy lo hace personal a una plataforma digital. Podemos pasar a la siguiente para ver un ejemplo de cómo sería. Por ejemplo, en selección de contribuyentes en auditoría de precios de transferencia, el muestreo es anual antes de Orión. Pero ahora Orión implementa inteligencia artificial, que es lo que se viene implementando en todos los países. Utiliza modelos predictivos que cruzan grandes volúmenes de datos, no la Big Data como se lo conoce. Algo más es el alcance y la velocidad de la auditoría. Antes de Orión, de 6 a 12 meses, y ahora puede cerrarse en menos de 30 días y abarcar hasta el 100% de las transacciones vinculadas. Otro tema importante con respecto a las consultas de valoración previa es que la autoridad puede validar el cumplimiento de este acuerdo después de aplicarlo. Con Orión, el monitoreo puede ser en tiempo real y se pueden cubrir todas estas transacciones a las que se llegó a este acuerdo, detectando desviaciones y reduciendo disputas o doble imposición. Esa es la ventaja ahora de este sistema Orión. Yo creo que con este ejemplo nos queda mucho más claro cómo es que en materia de precios de transferencia se detectan anomalías. En la práctica, ¿qué has visto tú, René? ¿Realmente sí ha sido un sistema que ha hecho la diferencia en la forma en la que se revisa y se tributa? Sí, la verdad es de que se comenzó a implementar este sistema, han llegado una serie de notificaciones a los contribuyentes para que regularicen. Sí, primero el objetivo es regularizar, el otro objetivo es tener más recaudación. Entonces, como recomendación a los contribuyentes, sería respaldar bien estas operaciones con partes relacionadas. Otra recomendación es ver que los márgenes se ajusten al principio de plena competencia. Estás muteado. Muchas gracias, René, por tu participación. Con esto nos queda mucho más claro que ciertamente también en Ecuador están tomando un paso en la vanguardia de fiscalización en materia de precios de transferencia. Pues nos queda nada más agradecerles a todos los participantes que nos acompañaron hoy. Realmente ha sido un recorrido con un panorama muy amplio y por supuesto desafiante, pero también lleno de oportunidades. Ciertamente lo que podemos detectar que sí hay muchos retos, muchos desafíos, que no estamos todos en el mismo nivel de implementación, pero también que compartimos muchas líneas conductuales en común. Y pues realmente esto es una materia que está evolucionando con una rapidez impresionante y que está siendo impulsada por una serie de regulaciones que son cada vez más exigentes. De eso no hay duda. También, obviamente, hemos detectado en todos los países una línea o una beta muy común que es la necesidad de transparencia, pero también de tener una estrategia empresarial. Por eso en este entorno es importante que nos anticipemos y que podamos compartir experiencias como lo estamos haciendo ahora. Mantenernos conectados como red regional se vuelve esencial. Hay varias preguntas en el chat que precisamente no van dirigidas en particular a un país o a otro, sino a esta inquietud que tienen nuestros participantes de cómo vemos nosotros esta interacción entre jurisdicciones, de qué tanto va a evolucionar la materia en algunos puntos en particular a nivel regional. Trataremos de darles la respuesta a todos a través de correo electrónico para que no quede nada sin responder.
pero precisamente desde Russell Bedford, pues les reafirmamos nuestro compromiso con el análisis técnico, riguroso y por supuesto con la colaboración internacional. Hemos visto ahora nuestra red de expertos que están preparados para acompañarnos de forma cercana a cada uno de ustedes en cada jurisdicción. Nos despedimos y los invitamos a seguir este diálogo más allá de este webinar, con la certeza de que este conocimiento que estamos compartiendo aquí nos fortalece como comunidad profesional. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y hasta la próxima. Gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias a todos. Gracias a hasta todos. luego. Hasta luego, gracias.